En el paso número 2 tenemos que, ya veíamos en el primer paso que asignábamos las corrientes, entonces vamos a obtener en este paso el sistema linealmente independiente de ecuaciones. Entonces empezamos con las fuentes de corriente independientes. Las fuentes de corriente independientes solo tenemos una. Esta fuente ya nos va a entregar una primera ecuación. ¿Qué nos va a decir esta primera ecuación? Como nos dice acá, que I de t es igual a más o menos la corriente de malla por la que esté circulando una corriente más la otra corriente de malla. Entonces, generalmente, voy a colocar por acá, voy a empezar acá, paso 2. Paso 2, entonces vamos a decir que la corriente I de t es igual a ¿qué? Entonces miramos con respecto a sus corrientes de malla. Esa es la forma más general es que dos corrientes de malla estén influyendo sobre esta fuente de corriente, y eso es si la fuente de corriente se encuentra entre dos mallas. Como solo se encuentra en una sola malla, mire que solo está en la malla exterior, nosotros asumimos que la corriente que va por acá es I1, en este sentido, I1. Pero miramos que I de t va en sentido contrario, entonces la corriente de malla que la está formando a ella es negativa, entonces I de t es igual a menos I1 porque va en sentido contrario, igual a menos la corriente I1 que la está formando. Y esa es la ecuación. Mire que no hay otra corriente, porque por esta rama no va otra corriente, solo va esa corriente de malla. Entonces, si hubiese otra malla exterior, o de pronto esta estuviese entre dos mallas, sí habría otra corriente. Pero en este caso no. Listo, entonces ya tenemos la fuente independiente. Listo, sencillo. Ahora, miremos las otras fuentes de corriente. Mire que una es dependiente de corriente y la otra es dependiente de tensión. Vamos a mirar primero que todo la fuente dependiente de corriente. Miramos que la fuente dependiente de corriente, esta es la ecuación que la describe, que nos dice más o menos la corriente por la primera malla más o menos la corriente por la segunda malla es igual a alfa veces la corriente de la que es dependiente de ella, que puede depender también de dos mallas, de la malla R y la malla S. Entonces miremos eso. Vamos a ver que esta corriente que está acá está formada por esta corriente de malla y por esta corriente de malla. Entonces, esta corriente va a ser igual a la corriente I4 que va en este mismo sentido. Mire que esa corriente va en este mismo sentido, más la corriente I6 que también va en el mismo sentido. Entonces, I4 más I6 es igual a alfa veces la corriente I sub C, a alfa veces la corriente I sub C, que la corriente I sub C es la corriente por ese capacitor. Y miramos quién forma esa corriente. La forma esta corriente 2 y la está formando también esta corriente 5, que van en el mismo sentido. Entonces sería I2 más I5, porque tienen el mismo sentido. I2 más I5. Y esta es la ecuación para la fuente dependiente de corriente. Listo, tenemos eso. Eso es lo que estábamos haciendo para esta fuente. Ahora miremos esta última fuente, que es una fuente dependiente de tensión. Entonces, una fuente de corriente dependiente de tensión. Vemos que la corriente I4 va en el mismo sentido y la corriente 5 también va en el mismo sentido. Entonces, al ir en el mismo sentido de esta corriente, sería I4 más I5 es igual a G veces el voltaje V sub R. Entonces, I4 más I5 es igual a G veces I4 más I5 es igual a G veces el voltaje V sub R. Pero ¿qué es el voltaje V sub R en función de la corriente de malla? Es igual a la resistencia R por la corriente que transita a través de él. Y vemos que es un elemento exterior, entonces la corriente que transita es la corriente I sub C. Entonces sería R por I6. Y positivo, pues porque mire que esta corriente en el sentido que va genera un voltaje V sub R de la misma forma. Entonces sería R por I sub 6. R por I sub 6. Y esta sería nuestra tercera ecuación. Primera ecuación, segunda ecuación y tercera ecuación. Nos faltan 3 ecuaciones más. Recuerden, tenemos una incógnita, 2 incógnitas, 3 incógnitas, 4, 5 y 6. Nos faltan 3 ecuaciones y así completamos el sistema de ecuaciones. Listo, ya en este paso ya hicimos lo de las fuentes dependientes tanto de corriente como
de corriente, dependientes de corriente y dependientes de tensión. En el siguiente video veremos dónde obtener más ecuaciones, cuál es el siguiente paso para obtener más ecuaciones de este circuito. Espero que estén muy bien, que hayan entendido este video. Hasta luego.